Los aniversarios son un problema. Son un problema para la gente que cumple años y se siente más vieja, y son un problema porque desnudan. Desnudan el tiempo que ha transcurrido y que se ha dejado pasar, a veces desaprovechando oportunidades. Se acaban de cumplir 6 años del fallo de la Corte Suprema de la Nación en relación al Riachuelo, a la famosa causa Mendoza, que había comenzado algunos años antes. Es decir, todo un proceso que ya lleva aproximadamente 8 años. Pero estos 6 años de cumplimiento del fallo que ordena al Estado en todos los niveles intervinientes en la cuenca a reparar aquello que el propio Estado ha permitido que se dañara a lo largo de más de 150 años, es un hito, porque nos obliga a mirar de vuelta el Riachuelo y decir, a ver, ¿qué pasó en estos 6 años? ¿Se justificó que la justicia interviniera más allá de, entre comillas, lo que es justo y de algún modo obligar al Estado a hacer lo que el Estado decidió eliminar de su propia agenda? ¿Fue la justicia verdaderamente la que motorizó el tema y estuvo a la altura de las circunstancias? Y lo que es central, ¿cuánto se avanzó? ¿Y cuánto se debía haber avanzado? Y fundamentalmente, ¿en qué dirección? Este programa se llama Contaminación Cero. Bienvenidos. Por supuesto, todo es según el color del cristal con que se mira. Hay quienes entienden que ha habido avances en la causa Riachuelo y en el estado general de la cuenca, y hay quienes dicen que ha sido todo muy limitado y muy restringido a quizás la cosmética o la superficie del tema y no la profundidad del asunto. Y fundamentalmente hay quienes señalan que no está muy claro el hacia dónde y para qué se quiere limpiar el Riachuelo, porque no es lo mismo sanear un río para que siga siendo un río industrial y sanear un río para restablecer o restañar la herida que hay en el vínculo entre la sociedad y el ambiente natural en determinado espacio físico. Y para hablar de esto hemos convocado a una de las 3 patas, y una de las 3 patas es la Ciudad de Buenos Aires, y la Ciudad de Buenos Aires está representada en el presidente de su Agencia de Protección Ambiental, que es la autoridad que participa precisamente de ACUMAR, que es el paraguas institucional, la Autoridad de Cuenca, Matanza y Riachuelo, dentro del cual tienen que ir todas las tareas delegadas u ordenadas por la justicia. Juan Carlos Villalonga es precisamente el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. De todo esto que yo me pregunté... Todo es verdad. Todo es verdad. Todo es verdad. Las 3 cosas que dijiste, o sea, está un poco mejor, digamos, si lo miramos en términos de comparación con respecto al momento del fallo de la Corte, sí, hay algunos aspectos que han mejorado. Esos aspectos han hecho que el curso de agua tenga mejores condiciones, digamos, no leves, pero mejores al fin. La cuenca en general está con un mejor aspecto y mejor mantenimiento. Semblante. Sí, semblante. Entonces ahí viene lo segundo, son medidas cosméticas, en buena medida lo han sido, pero son medidas cosméticas que también tienen un impacto en la calidad del agua y también en hacer que el Riachuelo deje de ser esa cosa invisible o, digamos, al cual todos le damos la espalda. O sea, que deje de ser parte de un paisaje cristalizado. Sí, y que digamos, hasta desconocido para muchos. El hecho de liberar el camino de Sirga ha permitido que mucha gente haya visto el Riachuelo no solo en La Boca, sino en otros tramos. Te interrumpo para Sí. que veamos precisamente el Riachuelo, porque estuvimos allí con quien fue uno de los impulsores de la causa Riachuelo, de la causa Mendoza, que es Alfredo Alberti, el presidente de la Asociación de Vecinos de La Boca, y esto es lo que vimos en el Riachuelo. El presidente tiene una costumbre, para fin de año siempre me da una tarea imposible. Este año me llamó y me dijo que quiere tener el Riachuelo limpio antes del 95. La mentira tiene patas cortas
y aquellos políticos que pretenden montarse en la mentira para tratar de sacar algún rédito político son los que fracasan indefectiblemente. La verdad que estamos muy contentos. Sentimos que hemos hecho un enorme avance en estos años. Hasta veíamos unas garzas y unos pájaros. Significa que empezó a haber vida de vuelta. Realmente también trabajando mucho como hemos limpiado este riachuelo, porque, como decimos, a nosotros nos gusta más que prometer, nos gusta hacer, y realmente somos un gobierno de realizaciones. Lo que busca es cumplir con la gran responsabilidad y con el objetivo final, que es el saneamiento. Hace exactamente 6 años la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo por el cual en un año tenían que encararse todas las obras centrales, principales para el saneamiento del riachuelo. No hace falta decir que han pasado 6 años sin que prácticamente nada, salvo algo cosmético, algo que tuviera que ver con las orillas y no mucho más, se hiciera en esta, la cuenca más contaminada del mundo. Tan contaminada está que esto que ustedes ven acá, literalmente, es materia fecal, no es otra cosa. Porque una de las obras que debía hacerse precisamente, que era la de la colectora para el tratamiento de los efluentes cloacales del lado de la ciudad de Buenos Aires, no se ha hecho. Le pedimos a la autoridad de Cuenca, Matanza, Riachuelo, a Acumar, que nos dejara hacer una nota navegando el riachuelo, cosa que varias veces hemos hecho. Acumar no nos autorizó. Es extraño, es como si estuvieran escondiendo algo. ¿Será que están escondiendo la mierda abajo de la alfombra? Para poder estar sobre el agua y constatar el grado de contaminación que todavía tiene esta cuenca, vamos a hacer el cruce en bote, el que decenas de personas hacen todos los días desde la isla Maciel hasta la ciudad de Buenos Aires, ida y vuelta para trabajar. Nosotros lo vamos a hacer hoy para comprobar una vez más la putrefacción del riachuelo. ¿Hay gente que se beneficia con este estado del riachuelo? Claro, imagínate que una planta de tratamiento cuesta mucho a las empresas, el mantenerlo cuesta muchísimo más. En la medida que esos pasivos ambientales los paguemos los vecinos, disminuyendo la expectativa de vida, pagando más remedios, ellos evitan de pagar a la gente y la manutención de las plantas de tratamiento. Entonces, claro, un beneficio muy, muy grande, un beneficio egoísta. Si vos ves ahora parte de acá de la villa, hay viviendas que están construidas íntegramente sobre el lecho del riachuelo. Lo que es un peligro, no solo por la contaminación, sino por la posibilidad de un desbarranco, es un peligro inmenso. Eso además hace más asombrosa la situación. Bueno, la verdad es que vos tenés vista al río, ¿no? Directamente. Directamente, sí. Directamente vista al riachuelo. ¿Cómo es vivir acá? ¿Y cómo es vivir? Se vive con todo eso ahí. Una, porque no tenía otro lugar más donde ir. ¿Cuánto hace que estás acá? Yo 10 años. 10 años que estoy acá. ¿Y hay mucho olor? ¿Cómo? Y siempre hay olor, siempre. ¿Y vos notás alguna diferencia en estos 10 años? ¿Ha mejorado algo o para vos es siempre lo mismo? El olor es siempre el mismo, o sea, eso no cambia. Para verano es peor. Ahora que es invierno, un poco te podés abrir la ventana para que se ventile un poco, pero es lo mismo, porque es lo mismo entre el olor. Acá hubieron campañas o trabajos de la Acumar en el año 2013 y 2012, donde se hizo un relevamiento muestral de las familias y los niveles de toxicidad, de presencia de plomo, de zinc en sangre, tanto en chicos como en adultos, fue muy alto. Y me decías que además se está cediendo el terreno. Sí, se dio bastante. O sea que la casa se te empieza a inclinar. Ya está inclinado, mira, todo por acá está. Sí, ahí hay rajaduras grandes en varios lugares. ¿Con quién vivís acá? Yo con mis 4 hijos y mi marido. Eso explica la parte de la contaminación industrial.
¿Y qué explica la parte de la contaminación cloacal? Estamos rodeados de muestras de que esto sigue ocurriendo, evidentemente, y ahora que sacaron todo el material grueso, el sobrenadante más visible, queda esto mucho más expuesto que antes. Ahora podemos decir que es una cloaca el riachuelo. Es total, claro, es que justamente los dos temas que le dieron identidad al riachuelo, que es ser una cloaca a cielo abierto y un depósito de vertidos industriales, eso es lo que le dio identidad al riachuelo. Es una tarea de largo aliento, hacer este trabajo va a llevar 5 años, lo hace una tunelera, todo por debajo. Electoralmente no es conveniente para el político esperar 5 años. Ya estaría terminado si se hubiera empezado. Claro. Pero evidentemente no los motiva, ellos quieren hacer algo político, utilizar los fondos quizás para otras cosas, y se usan para esto con obras que en 5 o 6 meses puedan inaugurarlo y aplaudirlo y cortar la cinta. ¿Cuánto impactó negativamente o cuánto complicó la situación del riachuelo la salida del juez Armela precisamente por una denuncia de corrupción? Bueno, se lentificó, hubo un año que estuvo la causa absolutamente parada. Armela, pese a este final no querido, lamentable que tuvo, era realmente un ejecutivo de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sí, pero hacía sus cositas también, digamos. Bueno, evidentemente ahí vino lo triste de esto. Si yo tendría que decir cuál es el más difícil, es la falta de credibilidad en la gente por tantas veces que se han prometido cosas que no se cumplieron. Uno a veces está solo con su conciencia y lo único que pide a Dios es, por favor, que haga hacer las cosas bien, que uno no se equivoque. El gobierno denunció penalmente por mal desempeño de sus funciones al juez Luis Armela, a cargo del saneamiento del riachuelo. Armela, titular del juzgado de primera instancia de Quilmes, había sido designado por la Corte Suprema de Justicia para la ejecución de la sentencia que ordena medidas protectoras de la cuenca a los habitantes del lugar. Según la denuncia, el modus operandi del magistrado consistía en fijar plazos muy breves para la realización de obras y así evadir los procesos licitatorios, beneficiando a empresas vinculadas al juez mediante una contratación directa. Y además, Sergio, estamos sin el defensor del pueblo de la nación. Imagínate que si hoy llamaría una audiencia pública a la Corte Suprema de Justicia, no tenemos un vocero legal, autorizado, fuerte, como para estar opinando en ese ámbito. Entonces queremos seguir empujando por este tema, por eso que hemos recurrido nuevamente a la firma de los vecinos, de instituciones, de organizaciones, y a seguir trabajando, mostrando esta inoperancia, esta ineficiencia que está acá a ojos vistas en la cuenca. Entre nosotros, ¿vos creés que es por eso que no nos dejaron navegar el riachuelo? Tiene mucho que ver. Nosotros, imagínate, antes de que se judicialice la causa Matanza-Riachuelo, Prefectura nos llevaba a nosotros sin ningún problema. Con Prefectura, siendo muy solidarios con nosotros, y ellos como hombre de agua nos permitían las primeras escenas fílmicas, las primeras fotos donde mostrábamos esto. Cuando se judicializó, autoridades del gobierno impidieron a la Prefectura que nos sigan llevando. No pudimos más viajar con Prefectura. ¿Pero qué pretenden ocultar si todos sabemos lo que es el riachuelo? Tremendo. Es querer ocultar, pues, tapar el sol con la mano. Claro, exactamente. Estamos a 200, 300 metros de la desembocadura del riachuelo en el Río de la Plata, y allí lo que se ve al fondo es precisamente el elemento más controvertido de la historia del riachuelo, que es el polo petroquímico de Oxud. Pensar en este riachuelo reconvertido en otro uso, pensar en un uso recreativo del riachuelo, con el polo petroquímico más grande de América del Sur a sus pies, es literalmente un imposible. El punto es quién le pone el cascabel al gato, quién se hace cargo del costo que significa llevar esas industrias a otro lugar y que se permita, con ese traslado, reconvertir este río en un río urbano. En su momento Acumar había designado a unas 1000 y pico de empresas como agentes contaminantes. 1.600. 1.600 empresas. Hay 800 con plan de reconversión industrial y hay 500 empresas que hicieron, casi 500 empresas que hicieron la reconversión, o sea que están dadas como empresas reconvertidas. O sea que tenemos todavía un universo de 1000 empresas que vuelcan al riachuelo sin tratar prácticamente lo que incluso quieren. las 500, porque el nivel hoy de volcado para que le den el grado de aptitud es muy permisivo.